Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a revisar un poco de fisiología celular. En primer lugar, ¿qué es la fisiología celular? Quisiera recalcarles que el término fisiología viene a referirse a las funciones normales en un organismo vivo. Eso es lo que vendría a ser fisiología. Y celular es el estudio biológico de las actividades que tienen lugar en una célula para mantenerla viva. Sabemos que nosotros sabemos o tenemos en cuenta que no solamente existen células de origen animal, ¿no? Sino también células de origen biológico, microorganismos. Bueno, no importa cuál de estas células se encuentren estudiadas al momento de observar lo que es la fisiología. Así presenten diferentes estructuras, las similitudes que van a mostrar sus funciones van a ser muy parecidas, a pesar de que van a variar su estructura, ¿no? Entonces aquí tenemos la fisiología celular, la fisiología de las plantas, la fisiología de los animales y la biología molecular, ¿no? En un pequeño esquema de lo que vendría a ser, ¿no? Intersecciones. Muy bien, entonces vayamos a estudiar lo que es la fisiología de las células. Como nosotros sabemos, la célula es la mínima organización viva de lo que vendría a ser el organismo humano, ya que es un tema de medicina. Vamos a hablar de las células animales. Por ejemplo, hablemos del volumen de los líquidos corporales, ¿no? Las células van a presentar algunas estructuras como pared celular, como estructura intracelular, como estructura intracelular, ¿no? Así como también va a presentar transporte a través de las membranas, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, en primer lugar quisiera recalcar algunos puntos como el volumen de líquidos corporales, ¿no? El agua corporal total va a representar alrededor del 50 al 70% del peso total de las personas. Las mujeres van a presentar mayor porcentaje de grasa corporal que el agua y van a existir dos compartimientos individuales por la membrana celular, ¿no? El líquido intracelular, que va a representar específicamente a 2/3 del agua corporal total, y el líquido extracelular, que va a representar 1/3 del agua corporal total. Entonces, más o menos, como dato importante, sabemos que las células contienen grandes cantidades de agua, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en este esquemita agua corporal total, vemos lo que son el líquido intracelular y el líquido extracelular. En una relación proporcional vemos que es mayor, ¿no? Y así como va a tener líquido intracelular, también va a tener la célula algunos iones intracelulares. Algunos no exclusivos, pero sí en mayores cantidades que en relación extracelular. Por ejemplo, los iones intracelulares, el potasio, el magnesio y el fosfato, ¿no? En mayores cantidades. Ahora, con respecto al líquido extracelular, vamos a tener al líquido intersticial y vamos a tener al plasma. Bueno, y para que quede claro, ¿no? El líquido intersticial es el líquido que, valga la redundancia, se encuentra en el intersticio, ¿no? El intersticio es el espacio que existe entre célula y célula. Aquí esquemáticamente podemos ver lo que es la membrana celular, ¿no? La pared capilar, que permite lo que es la impermeabilidad de las moléculas grandes. El líquido intersticial va a presentar muy poca cantidad de proteínas. Así como hemos mencionado iones intracelulares que presenta la célula, ¿no? También va a haber iones extracelulares. Los iones extracelulares vamos a tener, por ejemplo, al sodio, al calcio, al fosfato, al bicarbonato y al clorato, ¿no? El fosfato es un ion intracelular. Muy bien, entonces ya habíamos hablado del líquido intracelular. Ahora, con respecto al líquido extracelular, que va a representar 1/3 del agua corporal total, están presentes los iones y nutrientes que necesitan las células vivas para mantenerse vivas, ¿no?
que necesitan las células para mantenerse vivas. El líquido extracelular va a presentar a su vez dos clases, ¿no? El líquido intersticial y el plasma, que ya lo habíamos mencionado acá, intersticial y el plasma. El líquido intersticial es el que se encarga de bañar a las células y el que utiliza el ultrafiltrado del plasma. Y el plasma lo que va a representar o lo que vamos a encontrar en los vasos sanguíneos. Muy bien, ahora hablemos de lo que vendría a ser la composición de los compartimentos. La composición de los líquidos celulares no es uniforme. Se mide en unidades específicas tales como moles, equivalentes, osmoles y pH. Por ejemplo, los moles vendría a ser esta unidad, o también podríamos convertirlo en milimoles por litro, ¿no? Equivalentes, esta unidad que vamos acá, o miliequivalentes también. Los osmoles por litro o miliosmoles por litro. Entonces vamos a hay que tener en cuenta estas unidades que van a ser con las que vamos a medir, ¿no? Y con lo que respecta al pH, el pH va a ser igual al menologarismo del hidrógeno, ¿no? Tenemos, por ejemplo, unos datos muy importantes en relación con el pH. Que el pH va a variar dependiendo la concentración en la que se mida. Por ejemplo, el pH no es igual en todos los organismos o en todos los organismos, que digo, todas las estructuras orgánicas que podemos observar. Por eso que va a variar, ¿no? Así como va a variar no solamente. Por ejemplo, también va a variar en algunos fluidos corporales, ¿no? Por ejemplo, el pH de la orina varía desde los 4,5 a 7,8, ¿no? El pH de la sangre en promedio va desde los 7,35 a 7,45. La piel presenta un pH de 5,5, la saliva de 6,5 a 7,2, la bilis de 7,5 a 8,8, el estómago de 1,2 a 3,2 es un medio muy ácido, el duodeno de 5 a 7 de pH y el colon de 6 a 8, ¿no? Cada comportamiento obedece al principio de electroneutralidad macroscópica, ¿no? En el que la cantidad de cationes positivos obviamente es igual a la cantidad de aniones negativos. Muy bien, hay una notable diferencia. Tenemos, por ejemplo, que los cationes, con respecto al calcio, es mayor a nivel extracelular que a nivel intracelular. El pH es mayor a nivel extracelular que intracelular. Va a presentar sustancias con altas concentraciones a nivel extracelular que van a tener concentraciones bajas a nivel intracelular y viceversa. La osmolaridad va a presentar igual concentración tanto en líquidos intracelulares como en líquidos extracelulares. Gracias al fluido del agua libre y a las diferencias transitorias se disparan con rapidez. Entonces, hay que tener en cuenta este cuadrito de acá, ¿no? Que ya que de esto va a depender muchos análisis de laboratorio. Entre los puntos importantes que vamos a tener en cuenta es que líquidos extracelulares, aniones, va a presentar 142, ¿no? Miliequivalentes por litro. Y cationes, el cloro va a tener 103 y bicarbonato va a tener 28 miliequivalentes por litro. Con respecto al líquido intracelular, potasio va a tener 140 miliequivalentes por litro, magnesio 58 miliequivalentes por litro, fosfato va a tener 75 miliequivalentes por litro y proteínas 40 miliequivalentes por litro. Este cuadrito de acá también es importante, ¿no? Saberlo por lo menos lo más básico. Líquido extracelular, sodio 142, potasio intracelular 10, potasio extracelular 4, 140 intracelular,
Calcio 2,4, intracelular 0,001 miliequivalente, entonces la proporción es mayor, ¿no? Magnesio, la proporción es mayor en el líquido intracelular. Fosfato, la proporción también es mayor en el líquido intracelular. Proteínas, la proporción también es mayor en el líquido intracelular. Cloratos y bicarbonato, es mayor la proporción en el líquido extracelular. Entonces son unos datos a tener en cuenta, ¿no? Y es muy importante tenerlos en cuenta. Ahora voy a hablarles acerca de la diferencia de concentraciones a través de la membrana celular. Bueno, existe transporte con gasto de energía en la membrana celular. Es verdad, existe una bomba de sodio-potasio TPasa, que es la que se encarga del transporte contra el gradiente electroquímico ATP vendría hacia la fuente de energía, y una bomba de calcio ATPasa, ¿no? que es la que bombea al líquido extracelular. Entonces vamos a tener en cuenta estas dos bombas, ¿ya? La diferencia de concentración, por ejemplo, de una mayor a una menor concentración, es a través de la membrana celular, se da con transporte con gasto de energía en la membrana, con dos clases de bombas, una bomba de sodio-potasio TPasa y una bomba de calcio ATPasa. En el caso de la sodio-potasio TPasa, va a haber un transporte contra gradiente electroquímico y va a tener una fuente de energía causada de ATP. Y la de calcio ATPasa es la que va a bombear líquido extracelular. En este caso de la bomba de sodio-potasio TPasa es la que libera 3 sodios e ingresa 2 potasios. Nosotros sabemos que el potasio es el catión intracelular por excelencia y el sodio el catión extracelular por excelencia, ¿no? Catión, sodio tenemos 142 miliequivalentes y potasio 140, ¿no? Muy bien, ahora hablemos un poco de las características de las membranas celulares, ¿no? Hemos hablado de la composición interna de la membrana, las estructuras que presentan internamente, y ahora hablemos de las características de la membrana celular. Va a estar compuesta por lípidos y proteínas, ¿no? Los lípidos van a estar presentes lo que son los fosfolípidos, el colesterol y los glucolípidos. Los que van a aumentar la permeabilidad de lo que es la membrana celular van a ser el dióxido de carbono, el oxígeno, los ácidos grasos y las hormonas esteroideas. Y los que van a disminuir la permeabilidad van a ser los iones, el agua, la glucosa y los aminoácidos. Cada fosfolípido va a presentar una cabeza de glicerol, como podemos observar acá, esta es de acá, y que va a ser la parte hidrofílica, y 2 colas, que van a ser la parte de acá, los ácidos grasos, que van a ser la parte hidrofóbica. A su vez también va a presentar proteínas. Las proteínas son las que presentan transportadores, enzimas, van a ser proteínas transportadoras, enzimas receptoras, antígenos de superficie y canales, ¿no? Y se van a clasificar en integrales y periféricas. Las integrales son las que se encuentran ancladas, las que van a presentar una interacción hidrofóbica, las que van a presentar proteínas transmembranas, proteínas no transmembranas, ejemplo los receptores de ligando. Las periféricas son las que unidas laxamente a un solo lado de las interacciones electrostáticas, como por ejemplo la anquilina, ¿no? Que viene a ser una proteína estructural de la membrana de los eritrocitos. En el caso del transporte de las membranas. Muy bien, con respecto al transporte a través de las membranas vamos a tener el transporte pasivo, el transporte activo y el transporte en masa. El transporte pasivo es el que no presenta gasto de energía, en donde vamos a tener a la ósmosis y a la difusión facilitada. En el transporte activo, si hay gasto de energía, ¿no? Vamos a tener al transporte activo primario, ¿no? Al de la bomba de sodio-potasio y al de la bomba de sodio-potasio, ¿no? O bomba sodio-potasio en esta estructura, escrito de esta manera. Vamos a tener también al transporte activo secundario o al contratransporte y al transporte en masas. Al transporte en masas me refiero a la endocitosis de la exocitosis. Tenemos por ejemplo acá proteínas transportadoras, difusión facilitada, que es un transporte pasivo de esta manera, en doble sentido, y el transporte activo vamos a tener en un solo sentido, o bien a favor o en contra del gradiente, ¿no?
En el caso de la difusión facilitada, vamos a tener difusión simple y difusión facilitada. Difusión facilitada, como ya lo dije, es un transporte pasivo, y la difusión simple va a ser en ambos sentidos, pero va a ser a través de la proteína canal, ¿no? Tenemos transporte a favor, a favor descendente, o sea, dentro del interior de la célula vamos a tener diferencia simple, diferencia facilitada, con gasto de energía, y en contra o ascendente, que son estructuras que se encuentran dentro de la célula y que van a salir al exterior, ¿no? Va a ser el transporte activo, ¿no? Que va a tener mayor cantidad de energía, y va a ser tipo 1 directa y tipo 2 indirecta. Muy bien. Acá un pequeño resumen de lo que vendría a ser el transporte de membranas, ¿no? Habíamos dicho que el transporte de las membranas tenemos difusión simple, difusión facilitada, difusión simple y difusión facilitada en las dos clases de difusiones que tenemos, que son el transporte pasivo, transporte activo primario, cotransporte y contratransporte, ¿no? Las dos tipos de difusiones son pasivas, y las dos clases de difusiones son descendentes. ¿Qué quiere decir? Los dos tipos de difusiones son hacia el interior de lo que vendrían a ser las células. Mediados por transportadores, en la simple no usa energía metabólica y no depende de sodio. En la facilitada también es pasivo descendente, mediado por transportador sí, no usa energía y no depende de sodio. En el transporte activo primario, transporte activo primario es el de la bomba de sodio y potasio, ¿no? Activo es ascendente, que son estructuras que se encuentran dentro de la célula y que salen, mediado por un portador, sí usa energía metabólica y no depende del sodio, porque es el transporte activo primario. Entonces, a tener en cuenta que no es que no use sodio, sino que no depende del gradiente de sodio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el sodio es el ion extracelular por naturaleza, que representa 142 miliequivalentes, ¿no? Entonces, si existe en mayores cantidades en el exterior, va a haber de poca cantidad, ya que es ascendente a mayor cantidad, ¿ya? No depende del gradiente de sodio. En el contratransporte y en el contratransporte, que son activos secundarios, como podemos observarlo acá, son activos secundarios o transporte activo secundario o cotransporte o contratransporte. También son mediados por un portador, usan energía metabólica, son de tipo indirecta y sí van a depender del gradiente de sodio, ¿no? Sí, porque los solutos se mueven en la misma dirección que el sodio, que son de nivel intracelular a nivel extracelular, a través de la membrana celular. Sí, porque los solutos se mueven en la misma dirección que el sodio a través de la membrana celular, ¿no? El sodio se transporta de forma pasiva y uno a más solutos se transportan en forma activa, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto de acá, que el sodio se transporta en forma pasiva y uno o más solutos se transportan en forma activa. Hablemos en primer lugar del tipo de transporte pasivo, ¿no? En primer lugar hablemos de lo que vendría a ser ósmosis. Difusión simple, difusión facilitada, ultrafiltración o diálisis. Transporte pasivo, entonces. Se da a favor del gradiente de concentración o de la carga eléctrica de mayor a menor concentración. Transporte pasivo. Ósmosis. Bueno, no hay acá el ejemplo, transporte pasivo. Pero se da a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica, ¿no? De mayor a menor concentración. El transporte de sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica o los canales yódicos e incluso por medio de proteínas integrales. En el caso de la ósmosis, vendría a ser el transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática mediado por proteínas específicas, las acuoporinas. Difusión simple. En la difusión simple no requiere de proteínas transportadoras y es el paso de sustancias a través de la membrana plasmática como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Difusión simple, ¿no? Difusión simple.
No requiere de proteínas transportadoras, el paso de sustancias a través de las membranas plasmáticas como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. En el caso de la difusión facilitada, como es este de acá, el transporte celular, donde es necesaria la presencia de un carriero o un transportador, ¿no? Hablamos de proteína integral, por lo cual las sustancias atraviesan la membrana. Sucede porque las moléculas son más grandes o insolubles en lípidos y necesitan ser transportadas con ayuda de proteínas de las membranas. Y lo que respecta a la ultrafiltración o diálisis, el término muy escuchado, diálisis, ¿no? Este proceso, el agua y algunos solutos pasan a través de la membrana por efecto de una presión hidrostática. Aquí se utiliza una presión hidrostática. Tiene lugar en el cuerpo humano, en los riñones, y es debida a la presión arterial generada por el corazón. Entonces, hemos visto lo que es el transporte pasivo. El transporte activo se da contra un gradiente de concentración, es decir, de baja concentración a alta concentración, en el que el consecuente gasto de energía son llamados biotricerinos. Los ejemplos típicos son la bomba de sodio y potasio y la bomba de calcio, ¿no? o simplemente el transporte de glucosa. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores: los uniportadores, antiportadores y los sin portadores. Cuando nosotros escuchemos, por ejemplo, o leamos en un libro el término uniportador, es aquella proteína que transporta solamente una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Los antiportadores son proteínas que transportan una sustancia en un sentido y otra en sentido opuesto. Y los importadores son proteínas que transportan una sustancia junto con otra, frecuentemente junto con un protón, ¿no? Frecuentemente un protón, por ejemplo. Tenemos como primer clase de transporte activo al transporte activo primario, la bomba de sodio y potasio, ¿no? La que se encuentra en todas las células del organismo. En cada ciclo se consume una molécula de ATP. Es la que transporta dos iones de potasio al interior de la célula y 3 iones de sodio al exterior de la célula. En las neuronas, en estado de reposo, está la diferencia de cargas a ambos lados de la membrana, se llama potencial de membrana o de reposo-descanso, ¿no? Participa activamente en el impulso nervioso, ya que a través de ella se vuelve el estado de reposo. Ahora, lo que respecta al transporte activo secundario o cotransporte, ¿no? Transporte activo secundario o cotransporte, como otra de la clase de transporte activo, es el transporte de sustancias tales como aminoácidos y glucosas que normalmente no atraviesan la membrana celular. El intercambiador de calcio-sodio es una proteína de la membrana celular presente en todas las células, cuya función consiste en transportar un ion de calcio hacia el exterior, empleando para ello el gradiente de sodio, e introduce 3 cationes de sodio al interior, ¿no? Un calcio, 3 sodios. Entonces hay que tener en cuenta también esto. Ahora, como tercer punto, el transporte de masa, ¿no? Hemos visto transporte pasivo, transporte activo y ahora transporte de masa, lo que vendría a ser la endocitosis y la exocitosis. Muy bien, con respecto al transporte en masa, las macromoléculas o partículas grandes se introducen o expulsan de las células mediante 2 mecanismos, lo que vendría a ser la endocitosis y lo que vendría a ser la exocitosis. En primer lugar, la endocitosis es el proceso celular en el que se mueve hacia su interior moléculas grandes, ¿ya? Endocitosis se mueven dentro de la célula lo que son moléculas grandes. Este proceso se puede dar por una evaginación, invaginación o por mediación de receptores a través de la membrana citoplasmática, formando una vesícula que luego se desprende de la membrana celular y se incorpora al citoplasma. Esta vesícula, llamada también endosoma, luego se fusiona con un lisosoma que realiza la digestión de las células, la digestión del contenido celular. Aquí no tengo, a ver. Entonces ahí está lo que les digo, ¿no?
nos dice, veamos lo que nos dice ya. En este proceso se puede dar por evaginación, invaginación o por mediación de receptores a través de su membrana citoplasmática, ¿no? Está formado por una vesícula que luego se desprende de la membrana celular y se incorpora al citoplasma. Esta vesícula, llamada endosoma, luego se fusiona con un lisosoma que realiza la digestión del contenido celular. Existen estos tres procesos: pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediadas por receptores. En el primer caso, la pinocitosis consiste en la digestión de líquidos y solutos mediante pequeñas vesículas, ¿no? Pinocitosis, vesícula, pequeñas líquidos y solutos que llegan a lo que es la membrana celular, forma una vesícula, se forma la vesícula totalmente y se introduce, luego se llega al citoplasma y ya se digiere ahí, ¿no? La fagocitosis consiste en la ingestión de grandes partículas. La fagocitosis, ¿no? Una partícula sólida grande, ¿qué es lo que pasa? Que engloban grandes vesículas, lo que vendría a ser el fagosoma. Aquí tendremos lo que es la membrana plasmática, pseudodiápodos, ¿no? Viene a ser el fagosoma, y luego se convierte en endosoma ya una vez que tenga el citoplasma ingerido, que se desprende de la membrana celular. Y por último, la endocitosis mediada por receptores o ligandos. La endocitosis mediada por receptores o ligandos es de tipo específica, captura macromoléculas específicas del ambiente, fijándose a través de proteínas ubicadas en la membrana plasmática específica, ¿no? Entonces tenemos la membrana plasmática, estructuras, son receptores específicos, vienen a depresión recubierta, algunas estructuras se unen a estos receptores específicos, se forma lo que es una vesícula recubierta por estas estructuras, tenemos por una capa de proteínas y se digiere ya en el interior del citoplasma. Ahora, hemos visto lo que vendría a ser endocitosis, que consiste en que se muevan hacia el interior de lo que vendría a ser la célula. La exocitosis, por lo contrario, es la expulsión o secreción de sustancias como la insulina a través de la fusión de vesículas con la membrana celular. Las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana citoplasmática liberando su contenido. Este proceso mediante el cual se transportan moléculas de gran tamaño desde su interior hacia su exterior. Estas moléculas se encuentran dentro de vesículas intracelulares, las cuales se desplazan hacia la membrana celular, se fusionan con esta y se liberan su contenido en el fluido circulante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el aparato de Golgi, libera una vesícula, se une con su membrana celular, libera lo que es este producto de acá y se produce lo que es la exocitosis, ¿no? Una secreción constitutiva. Una secreción regulada por calcio, tenemos una vesícula regulada, tenemos lo que es el calcio, se une junto con una señal, o sea, llega una señal del exterior hacia la membrana y esto hace que la vesícula se una, ¿no? Como si lo llamara esta vesícula y permite que se libere. Chicos, quisiera recalcarles un punto importante que no lo había mencionado, que por ejemplo acá, en el caso del transporte pasivo, específicamente en el caso de ósmosis, que era el transporte de agua a través de la membrana plasmática mediante proteínas específicas o acoporinas, ¿no? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, nosotros exponemos lo que son eritrocitos a diferentes medios hipotónicos, ¿no? A diferentes medios a medios de diferentes concentraciones? Por ejemplo, si es que nosotros ponemos eritrocitos a un medio hipertónico, quiere decir a un medio con mayor concentración, lo que va a producir es que el agua va a salir, ¿no? Proceso de ósmosis en los que el agua sale y se seca, ¿no? El eritrocito se seca de esta manera y produce esto, y a esto se le llama como proceso de crenación. El medio isotónico sale tanta agua como la que ingresa, y en el medio citosólico, en el medio hipotónico, es un medio de menor concentración, ingresa más cantidad de agua y hace que el eritrocito explote, ¿no? Se llena tanto de agua, explota y eso se produce como citólisis, ¿no? Ruptura celular. Lo había olvidado mencionar. Transporte activo primario, ¿no? Habíamos mencionado también transporte pasivo, transporte activo.
lo que correspondería al transporte activo primario. Quería recalcar también algunos puntos que no lo había mencionado, con unos esquemitas acá. Bueno, entonces, en el caso del transporte activo primario, habíamos hablado del transporte activo, habíamos hablado de dos, ¿no? El transporte activo primario de la bomba de sodio y potasio y el transporte activo secundario con transporte. En el caso del transporte activo primario sodio y potasio, ¿no? Transporta 2 iones al interior de la célula y 3 iones de sodio hacia el exterior de la célula. De esta manera, ¿no? Tenemos el líquido intracelular, líquido extracelular, 2 iones de potasio al interior de la célula, 3 iones de sodio al exterior de la célula, ¿no? Glúcidos cardíacos, líquido intracelular, líquido extracelular. La bomba de sodio y potasio en las membranas celulares, como podemos observarlo acá. En el caso del transporte activo secundario que habíamos mencionado acá, es el transporte de sustancias tales como aminoácidos y glucosa que normalmente no atraviesan la membrana celular. Por ejemplo, aquí tenemos el transportador de sodio y glucosa, que es en una célula epitelial intestinal, ¿no? Cuando se entran dos, ¿cómo se llama? Ya lo había mencionado en una diapositiva anterior. ¿Cómo se llama cuando introducen dos proteínas que transportan un acetado en un sentido y otro sentido? Proteínas que transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana, y sin portadores son proteínas que transportan una sustancia junto con otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá para el uso de la glucosa necesitas un sin portador SGLT1 que introduce junto con el sodio, ¿no? Y acá hay otra membrana que lo expulsa. Por ejemplo, y aquí también tenemos la bomba de sodio y potasio. Mientras libera 3 sodios, introduce 2 potasios, la ATPasa, ¿no? ¿Qué tipo de transportador sería ese? Antiportador, ¿no? Proteína que transporta una sustancia en un sentido y la otra en otro sentido. Entonces, cotransportador de sodio glucosa en una célula epitelial intestinal. Aquí también tenemos cotransportadores en una célula muscular, ¿no? 3 sodios al interior, 1 potasio hacia el exterior, 2 sodios al interior, 3 sodios al exterior, ¿no? Tenemos la bomba de sodio-potasio sin portador ATP y tenemos la bomba de sodio-calcio, ¿no? Transporte e intercambio de calcio con sodio en una molécula, en una célula muscular, gracias al ATP, adenosine-trifosfato. Ya, y eso sería todo, chicos. Nos vemos en próximos videos con más temas de fisiología o de otros cursos. Hasta luego, amigos. Bye.